Fernando Calle, ex miembro del Tribunal Constitucional, porque el Ejecutivo ha observado esta ley que beneficiaría a Fujimori, ¿no es cierto? La ley que permite la prisión domiciliaria de los adultos mayores ha sido observada por el presidente Vizcarra y son 7 los argumentos. ¿Qué piensa el doctor Calle después de la pausa? Y luego, por supuesto, sobre la observación que ha hecho el presidente a esta ley que permite la prisión domiciliaria de los adultos mayores. ¿Cómo está, doctor Calle? Bienvenido a Capital. Después de tiempo volver a verte. Estupendo. Fíjate, yo quiero primero dejar constancia de algo. Por favor. Estos temas domiciliarios han existido en nuestro país hasta creo que el Código de 1924. Con algo más, te diré, casi todos los países latinoamericanos, algunos todavía mantienen esto de que al cumplir los 70 años, el condenado podía irse a su domicilio, lógicamente con el control policial, etcétera, a terminar su condena. Uno de los casos más emblemáticos que todos pueden recordar de inmediato es el caso del presidente Carlos Andrés Pérez, que lo condenaron a 4 años, estando en 68 años, ingresó al penal de Caracas y a los 70 años hizo uso de ese artículo y se fue a su domicilio. Después se fue a Miami, no sé, pero cumplió su condena en su casa. Entonces, primero, que no es novedad. El actual Código Procesal Penal, también creo que el artículo 143, los que diario ven esta cosa penal me podrán ayudar. También hay una facilidad cuando tienes más de 65 años de edad, me refiero cuando estás imputado, te pueden dar una comparecencia, una detención domiciliaria, se tiene algunas consideraciones, las han habido. Ahora, el problema está en que ya es harto conocido, no es necesidad de ser constitucionalista, de que ninguna ley debe tener nombre propio. Las coyunturas, las circunstancias la orientan, pero por lo que he visto la observación del presidente o del Ejecutivo, no está mal, pues. Lamentablemente hay una... Mire, incluso revisando, gracias a ustedes, al productor, la norma en sí, incluso ahí hay dos incisos que los repiten, ¿no? O sea, uno con 65 años, otro con 70, si está gravemente enfermo. O sea que hasta en la redacción hay una serie de defectos, ¿no? De hecho, el Ejecutivo ha observado que la norma fuera aprobada de manera tan acelerada, ¿no? Sin mayor discusión. Si hubiera estado dentro, bueno, el no haber discusión está dentro de lo que nosotros, o bueno, cuando estaba yo en el tribunal, hemos manifestado ya de que esta legitimidad tiene que darse, lógicamente, con un debate muy amplio, ¿no? Para que pueda escucharse a todas las partes, pero el Congreso es soberano. Pero el hecho de ser soberano no quiere decir que hagan las cosas más, pues, porque, por ejemplo, ha señalado situaciones que no le competen al INPE. O sea, no puede ser, y bien dicho del Ejecutivo, no puede ser como piden ahí que automáticamente el INPE sea el que determine, te ponga tu grillete y te vayas. No es así la cosa. Esto de todas maneras pasa por quien tiene la jurisdicción, que es el juez. La solicitud del juez para calificar dentro de la norma que quieran haber aprobado y que pueda determinar si corresponde o no. Ahora, fíjate, Milagros, si la ciudadanía me va a captar rápidamente. Durante años, ¿por qué esto existió en América Latina? Un volumen de gente de 70 años. ¿Cuántos presos tenemos con condena de 70 años e incapacidad económica de irse a su casa? ¿Cuántos? Hay gente que ya no tiene ni familia, hasta sus hijos, su familia lo han abandonado. Entonces, indudablemente que esto tiene también una dirección un poco privilegiada, ¿no es cierto? Porque obviamente un capo de la mafia tiene los recursos, si lo tiene dentro, vive como lo mejor posible con habitaciones especiales en el penal. Al poder llegar a esa edad sale automáticamente, tú me dirás el narcotráfico, pero dice narcotráfico en grado, en el sumamente grave. Hay un artículo que posibilita. Lo más delicado, a mi entender modesto, que vengo luchando contra la impunidad con toda humildad por la Comisión Internacional, como en Guatemala y otros países, es que diario se hable de la corrupción. Yo he escuchado a los líderes del fujimorismo y no figure como una excepción en la corrupción. O sea, dentro de la norma la corrupción no es importante para que no... Oigan, cuando hoy día tenemos que cerrar la puerta a la corrupción por todo lado. Y cerrar el aeropuerto para que no sigan escapándose. Pero fíjate, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo creo que, y además esto nos manda un mensaje que no sé si te has dado cuenta. El indulto, que es una potestad virreinal, como he sostenido, y hay errores de la Corte Interamericana, para mí sería largo explicártelo por qué, pero estamos sometidos a la Corte, ha determinado que el indulto se vea a nivel interno. Quiero ser breve en esto.
el Fujimorismo o el señor Fujimori, el presidente Fujimori, ha apelado de la decisión de la instancia correspondiente que aquí equivocadamente se ha hecho cargo o se ha abocado, o de repente dentro de los cánones legales. Pero ¿a dónde voy yo? Si sacan una ley con tanta inmediatez, ¿han perdido la confianza de que la Corte pueda revocar ese indulto? O sea, lo que ha salido en contra, ¿no tienen fe, no tienen confianza en sus argumentos? Y sale una norma que tiene grandes vacíos y contradicciones constitucionales que por eso se ha observado. Pero yo creo que dentro de todo lo malo debe buscarse lo bueno. Te hacía la referencia de cuánta gente ya no tiene ni quien lo visite. Y que seguramente cuando tú digas quieres salir, no vas a decir yo estoy aquí, claro, me quedo aquí. Porque además son años y años de prisión, pero también hay que tener claro que el propio presidente ha dado sus observaciones y que el Congreso tiene dos salidas, o en efecto acusa recibo y mejora las observaciones o deja de lado. Insiste o deja de lado. Sí, pero dejar de lado, no sé qué pensará usted, doctor Calle, es también no pensar en tanta gente que está enferma en los penales y sin atención médica. Ahí vamos, ¿no? Fíjese usted, Milagros. Vuelvo al tema. ¿Cuánto es el porcentaje que me informe ahorita el INPE de gente que está en condiciones económicas de salir? Empezando que el grillete, la atención médica, tienes que tener domicilio fijo, ¿no? Tienes que acreditar. Hay gente que no tiene a dónde ir. ¿No sería mejor, Milagros, si estamos pensando ya sin apellido ni nombre, sino en lo que tú has dicho, cuánta gente anciana que está en los penales muriendo lentamente con enfermedades? El Estado tiene varios domicilios, habría que preguntarle a bienes públicos, ¿no? Podríamos adaptar, así como hay residencia para los que van a salir con permiso de la cárcel por su cumplimiento primario, ¿no? Están un tiempo en prueba, ensayos, podemos determinar que toda la gente que está en esa edad o está mal, 70 años, se traslade del penal a estas casas, llamémoslo así, albergues de ancianidad, lo que sea, pero que son cárceles en distintas condiciones, donde el Estado debe darse el esfuerzo de tener médicos, geriatras, etcétera, y algún tratamiento, pero que no se está dando la libertad, porque indudablemente tiene que repararse el daño causado, ¿no? Porque si la otra se ve con tanta ligereza, hay varias cosas que no se ha tomado en cuenta. Imagínese usted cuánta gente que ha cometido casi traición a la patria porque no está tipificado, saqueando nuestro país, corrupción pura, y puede acogerse a ello. Y encima no paga la reparación civil. Se va sin pagar la reparación civil, se va a su casa. Y mire usted lo que dice. Yo le reitero y agradezco al productor esa gentileza de haberme hecho llegar esto para reflexionar por la brevedad del tiempo. Porque dice que si yo quiero y médicamente, ¿quién médicamente pruebo? Me saco el grillete. Y si quiero irme a un lado, una persona mayor... Tienes que pedir permiso. Pero una persona mayor, dice, se hace cargo. Y si no, la persona mayor responde penalmente. Eso no está tipificado en el Código Penal. ¿Qué cosa va usted a tipificar y va a sancionar a alguien si dice se me fue, pues? Pero usted lo ha avalado, sí, pero ya no hay ese cuento, avalar una letra de cambio antes y pagabas tú por él. No. Se fue, pero ¿qué voy a hacer? Se desapareció el señor, ¿no? O lo otro, ahí dice que puede viajar al extranjero, hipótesis, acompañado del que lo está avalando. Se van los dos y ya no vuelven los dos, ¿no? Pero ¿no se suponía que no podían salir del país? Está en la norma que previa, por razones X, previa autorización. Ahora, fíjese, Milagro, yo le ruego al televidente, al oyente, que se dé cuenta de algo. Ahí le dejan mucha libertad a un informe médico. En nuestro país, y eso ruego yo, porque a veces se nos pega de algunas autoridades, este país es un poquito, ¿no?, despectivo. Este es nuestro país. En nuestro país, Milagros, hay dos que recordamos indultos, en los cuales se ha determinado que el médico, no estamos hablando del indulto como tal, que yo tengo una tesis personalísima, y los médicos han dado un informe que parece que no es el real, ¿no es cierto? Prácticamente lo han engañado a los dos presidentes, le dijeron que estaba muy mal y no estaba mal. Entonces, ahí hay parte del indulto. Si a estos médicos no les ha pasado nada, absolutamente nada, si se engaña al presidente, ¿qué informe nos pueden dar médicos? No sé qué médicos pues serán, porque aquí están todos los informes, como escuchaba en algún momento o se comentaba, el hecho de los impedimentos de salida del país, con impedimento y todos se han ido. Esa es una carga bien difícil para el sistema judicial y para el prestigio de la nación, ¿no? Entonces, ¿cuál es la salida para usted? Yo insistiría en que como esta coyuntura se ha dado,
primero se tenga en cuenta que siempre ha existido, pero entonces no puede darse con tanta facilidad que todo el mundo se acoja, pues, ¿no? Porque si no, como le digo, van a salir los que tienen recursos, no los que no lo tienen. Entonces hay que pensar en los que no lo tienen, ¿no? Siempre en los más necesitados. Yo creo que un buen trabajo legislativo, y para eso sería bueno que nos digan cuántos asesores hay en el Congreso, Milagros. Ay, sería extraordinario saberlo. Con nombre propio y saber su capacidad y cuánto se gana, ¿no? Pero lo real es que con esa calidad que se supone mentes lúcidas en el Parlamento, idear un mecanismo que sí se haga efectivo con la experiencia latinoamericana. No olvidemos que esa experiencia latinoamericana era en épocas que no tenía el nivel de corrupción e impunidad que hay hoy día. No había eso, ni tampoco la presencia tan fuerte de bandas organizadas de alto nivel. Entonces, creo que esto de las casas albergues para cumplimiento de la pena sí podría ser mejor y además abarcaría a todos. Tú lo sacas al que está muriendo de tuberculosis o de enfermedad y lo ayudas, ¿no es cierto? No está en el pampón, ya no está en los pabellones. Y lógicamente se puede crear, porque si se habla de gasto, algo de privilegio, algunas situaciones especiales domiciliarias para los que podrían salir, pero que no puede estar pues garantizado el delito de corrupción, Milagros. Yo creo que en esto coincidirás conmigo, como coincidirá el resto, que no podemos dar una cabida a que la corrupción no pase nada en nuestro país. Fíjate que hay una parte que dice que si estás en proceso investigado y tienes 65 años, que han bajado la edad ya, como una barbaridad, puedes también acogerte a ello, ¿no es cierto? Entonces, yo me pregunto, la mayoría de los que van a hacer, porque ni siquiera están investigados con detención preventiva, pasan de esa edad o están en esa edad. O sea que en pleno proceso yo digo, me acojo a la nueva ley. Corrupto 100%, me he llevado el dinero tuyo, de tu familia, de todo, me he corrompido el país, pero me acojo pues y me voy a mi casa, ¿no? Entonces, yo creo que esto no está bien, y ha hecho bien el Ejecutivo en observar, y creo que puede permitir que la Cámara reflexione, ¿no? Reflexione con sinceridad qué se quiere con esto. Reitero, ya ha existido en el Código Penal de 1924, y creo que puede verse concordante con las facilidades del Código Procesal Penal. Eso corresponde al Código de Ejecución, son beneficios penitenciarios, ¿no? Entonces tiene que tenerse en cuenta las propias sentencias del tribunal y cuidar un poco el orden establecido y jurídico del país. Pasar Perfecto. Por encima de ello, mañana lo declaran inconstitucional, pero en ese lapso que tenga vigencia, ¿cuántos se nos van? Clarísimo su análisis, doctor Calle. Yo le agradezco mucho su presencia hoy en Capital y vamos a ver qué sucede. Al final de cuentas, cuál será la decisión del Congreso, si subsanar los errores o dejarlo. Yo le agradezco a usted, Milagros. Solamente le pediré un minuto. Fíjese usted, ya que hablamos del Congreso, debe reflexionar hoy día esa mayoría y darnos soluciones que no son difíciles, por Dios, para que no solo se acerquen al pueblo, sino que podamos salvar la institucionalidad de los partidos y de la vida política y judicial del país. Mire cómo está la justicia, mire cómo estamos. Y todo esto se puede solucionar si hay voluntad política y, lógicamente, uso de las mentes lúcidas de quienes nos gobiernan. Que a veces no están tan lúcidas. Yo le agradezco a usted, muchas Milagros. Gracias. 10:35.